porque nos parece que hay una prisa por aprobar la iniciativa presidencial del pasado 5 de febrero, prisa del propio presidente López Obrador, que está encaprichado en que se apruebe esta reforma antes de que concluya su administración. Esto como una venganza a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en diversas ocasiones ha frenado las reformas violatorias a la Constitución que se le han aprobado. Lo utilizan cuando les conviene. Y si la autoridad electoral cede a esta interpretación mañosa, al rato van a querer interpretar la fracción cuarta del artículo 54 de la Constitución en el mismo sentido y decir, ninguna coalición puede tener más de 300 diputados, cuando el texto es expreso, ningún partido político, en ambos casos. Esta mayoría calificada se va a ejercer con responsabilidad. Son el presidente de la República en funciones, Andrés Manuel López Obrador, y la virtual presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quienes van a definir los tiempos, los ritmos y el contenido de la discusión pública. Porque no solo es una transición de gobierno, sino una transición en la dirección del movimiento, que esto incluye, por supuesto, a todos quienes comulgamos con este proyecto de nación. Nosotros buscamos, por supuesto, a través de este reflejo del voto popular, que se transforme, que se renueve el Poder Judicial Federal. Amigos y amigas, que tengan excelente día. Te vas a sorprender, tremendo encontronazo en la Cámara de Diputados, y vamos a ver cómo Hamlet García Almaguer le quitó la hocicona a esta paniaguada que no quiere la reforma al Poder Judicial. Antes de poner la información, los invitamos a que nos ayuden a compartir este video en todas sus redes sociales, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like, dejen sus comentarios y vamos a ver qué es lo que está diciendo la diputada de los paniaguados, Julieta Lisset, que no quiere la reforma al Poder Judicial, y después vamos a ver cómo Hamlet García Almaguer le da su merecido y le da tremenda paliza enfrente de todos. Vamos rápidamente con la información porque, amigos, está con todo en la Cámara de Diputados. Vamos rápidamente con la información y a ver qué está diciendo esta paniaguada mentirosa. Vamos a escuchar. Permiso de la presidencia. Adelante. Compañeras y compañeros legisladores, Acción Nacional, como posición responsable que somos, analizaremos todas y cada una de las iniciativas que se presenten en ambas cámaras y en consecuencia haremos propuestas, fijaremos posturas y votaremos privilegiando siempre el beneficio del país. Por ejemplo, en la pretendida reforma judicial, lo primero que debemos recordar es que en el 2021 aprobamos una reforma de gran envergadura al Poder Judicial, con el objetivo de hacer que la impartición de justicia sea más eficiente, más eficaz y más profesional. Se generaron los mecanismos para combatir la corrupción y el nepotismo. Se dio una renovación estructural para la generación de una justicia más ágil y expedita, pero sobre todo para impulsar la carrera judicial con la aprobación de la ley de la carrera judicial. Por lo que primero debemos hacer un análisis respecto a los impactos de esta reforma de hace 3 años, para a partir de ahí ver en qué necesitamos profundizar y hacer las modificaciones correspondientes. Porque nos parece que hay una prisa por aprobar la iniciativa presidencial del pasado 5 de febrero, prisa del propio presidente López Obrador, que está encaprichado en que se apruebe esta reforma antes de que concluya su administración. Esto como una venganza a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en diversas ocasiones ha frenado las reformas violatorias a la Constitución que se le han aprobado. Bueno, amigos, así es el descaro de esta paniaguada que está en contra del pueblo de México. Por eso arrollaron a su candidata, que en su propio estado de Xóchitl Gálvez no ganó. Por eso, así, amigos, arrollaron a los paniaguados, la candidata y hoy presidenta Claudia Sheinbaum,
Por todas estas mentiras, el presidente López Obrador dijo en la mañanera por qué es el motivo de urgencia que se lleve a cabo la reforma al Poder Judicial. El presidente López Obrador arremete contra el Poder Judicial y pide que se apruebe reforma en septiembre. Esto urge, pero no es porque quiera, amigos, secuestrar al Poder Judicial o se lo quiera adueñar, sino que todas las injusticias que ha hecho Norma Piña al frente y jueces corruptos, magistrados, ministros corruptos que ponen amparo a sus amigos para que no paguen sus impuestos, como el dueño de TV Azteca. Ellos, amigos, han defraudado al país porque no fueron puestos por el pueblo de México, pero han puesto obstáculos en todo lo que beneficia a los mexicanos, como el Tren Maya, como la refinería, que le ponían, amigos, piedras en el camino al presidente López Obrador para que no se llevaran a cabo esas grandes obras. Y no es porque el presidente quiera secuestrar al Poder Judicial o se quiera adueñar. Eso es lo que quieren hacer la oposición, para que sigan manipulando al país, pero en realidad AMLO exhibe a dos jueces que acaban de favorecer a Carlos Quintero y César Duarte, donde un juez dejó en libertad a este señor y que no quieren estos jueces que extraditen a Carlos Quintero, un machuchón de los grupos organizados Caro Quintero. Estos jueces protegen a este delincuente para que no vaya, amigos, a Estados Unidos, para que no sea extraditado para Estados Unidos. Esto, amigos, es lo que defiende la oposición. Juez libera al hermano del Mencho, líder de CJNG. Esto, amigos, esto es lo que defiende la oposición. Por eso, esto es la urgencia del presidente López Obrador, porque, amigos, es impresionante cómo el Poder Judicial libera a los delincuentes. Amigos, hay otro juez que liberó a 60 responsables de la desaparición de los 43 normalistas, pero esto no le conviene sacar a la luz al dueño de TV Azteca, y por eso no, amigos, tampoco paga sus impuestos. Ellos ocultan toda esta información y protegen al Poder Judicial, porque ellos sí tienen secuestrado al Poder Judicial. Hoy, con la reforma que está proponiendo el presidente López Obrador y que urge, es de que los jueces y magistrados sean electos por el pueblo de México y no sean puestos por un partido político. Vamos, amigos, rápidamente ahora a ver cómo Hamlet García Almaguer le da tremendo cerrón de hocico a esta paniaguada que quiere engañar a los mexicanos. Vamos rápidamente con la información. Adelante. Gracias. Hay muchas precisiones que realizar esta tarde. La primera de ellas, con mucho respeto, pero nociones básicas de derecho electoral. El proceso electoral se divide en 3 etapas: preparación, donde van las precampañas, campañas y veda; segunda etapa, jornada electoral, que ocurrió el 2 de junio y que arrojó casi 36 millones de votos a favor de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo; y la tercera etapa es la calificación de las elecciones, donde en efecto los consejos distritales realizan los cómputos de diputados y de Senado, y el Tribunal Electoral califica diputados, Senado y Presidencia de la República, además de hacer el cómputo definitivo. En los últimos días, la derecha, la comentocracia adicta a los apapachos, ha intentado reflexionar, tergiversando el texto constitucional en relación a la contundente victoria que el pueblo de México le dio a nuestro movimiento, a la Cuarta Transformación. Quieren torcer el artículo 54 de la Constitución, que tiene 2 límites a los partidos políticos, no a las coaliciones. La fracción cuarta establece que ningún partido político puede tener más de 300 legisladores. Y la fracción quinta establece
que ningún partido político puede tener más de 8 puntos de sobrerepresentación. No se aplica a las coaliciones, es texto expreso. Pero la derecha, que intenta acomodar, tergiversar, destruir el texto constitucional, intenta utilizarlo para su provecho. No quieren, por ejemplo, aplicar las medidas de coaliciones a las prerrogativas o a los tiempos. A ver, que PRI, PAN y PRD compartan, perdón, el PRD ya perdió el registro, PRI, PAN, que compartan sus prerrogativas. En lugar de 1.100 millones para el PRI y 1.080 para el PAN, o viceversa, están muy cerca, que les den solamente 1.000 millones para los dos. Lo utilizan cuando les conviene. Y si la autoridad electoral cede a esta interpretación mañosa, al rato van a querer interpretar la fracción cuarta del artículo 54 de la Constitución en el mismo sentido y decir: ninguna coalición puede tener más de 300 diputados, cuando el texto es expreso: ningún partido político, en ambos casos. Esta mayoría calificada se va a ejercer con responsabilidad. Son el presidente de la República en funciones, Andrés Manuel López Obrador, y la virtual presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quienes van a definir los tiempos, los ritmos y el contenido de la discusión pública. Porque no solo es una transición de gobierno, sino una transición en la dirección del movimiento, que esto incluye, por supuesto, a todos quienes comulgamos con este proyecto de nación. Es el reflejo de lo establecido por el artículo 39 de la Constitución, es la soberanía popular en ejercicio, en el voto masivo a través de las urnas. Nosotros buscamos, por supuesto, a través de este reflejo del voto popular, que se transforme, que se renueve el Poder Judicial Federal. México tiene una anomalía de la que mucho se ha hablado. Quien preside la Suprema Corte de Justicia de la Nación es juez y parte, porque además preside el Consejo de la Judicatura Federal. Este sistema de autocalificación, por ejemplo, existía en nuestra democracia cuando la Cámara de Diputados validaba su propia elección, y esto se tuvo que modificar para dar apertura a que el Tribunal Electoral sea quien lo haga. ¿Por qué permitimos entonces que quien preside el Consejo de la Judicatura sea a la vez cabeza de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? No es sano para nuestra democracia, pero esto, por supuesto, que se va a debatir. No sé de qué triunfo o de qué crecimiento habla Movimiento Ciudadano. Ganaron un distrito de 300 de mayoría relativa en el país, uno de 20 en el estado de Jalisco, y por 300 votos que además va a ir a tribunales. En el Senado de la República, en Jalisco, Morena obtuvo el triunfo y se lleva 2 escaños con Carlos Lomelí y Rocío Corona Nakamura. En segundo lugar quedó el PRIAN. Movimiento Ciudadano quedó en tercero de 3. Si hubiera 4, quedaba en cuarto. En el caso del Congreso local, 4 de 20. Eso es lo que arrojan los cómputos. El hubiera no existe. Pero lo que sí existe en el estado de Jalisco es la muy lamentable actuación de la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Jalisco, Paula Ramírez. Ya podríamos hablar del Instituto Electoral de Movimiento Ciudadano en vez del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, IMC en lugar de IEPC. ¿Qué pasó en Jalisco? Perdone, la boleta de presidencia. Disculpe, el orador, sí. Antes de que concluyera su tiempo, solicitó el uso de la palabra el diputado Braulio. ¿Con qué objeto, diputado Braulio? Para preguntarle al orador si me permite una pregunta. Por supuesto. Adelante. Tiene hasta 1 minuto para formularla y ya directamente, inmediatamente, una vez que usted concluya la formulación de la pregunta, él va a dar respuesta. Gracias, presidente. Si nos puede decir, orador, conforme a los cómputos distritales para diputados y para el Senado de la República, ¿cuál fue la fuerza política individualmente que obtuvo más votos en Jalisco? Muy bien. Eso está por definirse porque falta la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estamos en la etapa de calificación y esos números no son definitivos. Lo que sí es definitivo es que de las urnas para la boleta presidencial en Jalisco se extrajeron 3.872.239 votos. Y de las urnas para elección de la gubernatura del estado de Jalisco se extrajeron 3.768.443 votos. ¿Dónde están esos 103,000 votos? Han intentado dar justificaciones, hablaron a través de redes sociales, los paleros de Movimiento Ciudadano,
de las elecciones que se celebran en casillas extraordinarias para la presidencia. Esa suma da cerca de 50,000 sufragios. Siguen faltando más de 50,000 votos en el estado de Jalisco y Paula Ramírez tiene que contestar qué ocurrió con estos sufragios. Por último, desde aquí, desde el Senado de la República, desde esta comisión permanente, quisiera mostrar mi rechazo a lo ocurrido en Europa con el crecimiento de la ultraderecha. No es sano para una democracia que estas actitudes y discursos totalitarios avancen en este pleno siglo XXI. Por último, también al Instituto Nacional Electoral pedirle que a la brevedad designe un interventor para que vigile que los recursos del PRD no sean dilapidados. Muchas gracias, senador presidente. Bueno, amigos, así este valiente diputado de la Cuarta Transformación, Hamlet García Almaguer, encaró a esta paniaguada que defiende con uñas y dientes la corrupción del Poder Judicial. Eso, amigos, tenemos que tener en nuestra mente de que ellos, los panistas, han votado en contra de todo lo que beneficia a los mexicanos, votaron en contra de los programas sociales, votaron en contra del Tren Maya, votaron hoy en contra de la reforma al Poder Judicial, que están liberando, amigos, a los delincuentes. Aquí vemos cuál es el grado y el descaro que tienen estos paniaguados. Vemos la fecha, 28 de abril del 2024 a una 59 p.m., donde liberan a el juez libera al hermano del Mencho. Esto ya, por eso el presidente López Obrador dijo que es urgente la reforma al Poder Judicial. Si les gustó toda esta información, comparten en sus redes sociales, activen la campanita de notificaciones y regálenos un like, dejen sus comentarios y nos vemos, amigos, nos vemos hasta la próxima. Adiós.